Bueno, creo que de este mensaje salen unos cuantos temas interesantes que pueden dar bastante juego, así que me apetecía contestarlo. El primero, como comentaba en otros TikToks, mi respuesta no era tanto una campaña por la legalización en sí, porque las consecuencias que puede tener la legalización sobre la salud habría que valorarlas, sino que se limitaba a hablar sobre lo que hablaba el vídeo original de esa psicóloga, que eran las muertes estrictamente involucradas en la producción de la sustancia. En ese sentido, pues mi comparación con el alcohol creo que es totalmente acertada porque es la ilegalidad de la cocaína la que hace que haya muertes en su producción. Vamos, eso con los productos legales no pasa y la comparación iba solo por ahí, en principio. Ahora, si quisiéramos comparar las consecuencias del alcohol y la cocaína sobre la salud, pues la verdad es que también es un tema interesante que puede dar bastante juego. De hecho, hace unas semanas o meses, el Gustavo Petro, el presidente de Colombia, comentó que el whisky era más perjudicial que la cocaína, una frase que levantó bastante polémica y que se basaba en un estudio de David Nutt. La verdad es que el estudio, que yo ya conocía de antes, pues no es que me parezca algo, digamos, absolutamente irrefutable, porque es un estudio que tiene un fuerte componente subjetivo. Pero bueno, aún así me parece que es una afirmación interesante también para medir un poco el daño que produce cada una y para quizás romper algunos tópicos y tener en cuenta algunas cosas más. Dependiendo de las costumbres sociales y de la forma de consumirlo, la verdad es que sería totalmente plausible un mundo en el que la cocaína fuese legal y produjese menos daños que el alcohol. Esto sería si hubiera costumbres asociadas al uso de la cocaína que implicaran consumirla solo en pequeñas cantidades, como pasa por ejemplo con la cafeína o como pasa con el mascado de la hoja de coca, ¿no? Mascar hoja de coca, la verdad, es bastante menos perjudicial para la salud que tomar alcohol, muy probablemente. Entonces, si la cocaína solo se consumiera así, pues sí sería posible un mundo en el que fuera legal y aún así produjera menos daños que el alcohol. Ahora, si la cocaína se sigue consumiendo como se consume en nuestra sociedad actual, en su forma pura, en cantidades bastante grandes, por vía intranasal, fumada, inyectada, etcétera, pues entonces ya la diferencia de daño puede variar bastante. Aún así, la comparación con el alcohol yo creo que es interesante y que puede desafiar algunas expectativas. No creo que haya una diferencia tan grande, al menos como mucha gente parece creer, en plan de que la cocaína es muchísimo, muchísimo más peligrosa que el alcohol. La verdad es que son sustancias difíciles de comparar porque tienen efectos muy distintos y se consumen por vías muy distintas. Pero bueno, así a grandes rasgos, por ejemplo, la cocaína produciría daños cardiovasculares bastante más graves. Los problemas cardiovasculares que puede causar o empeorar la cocaína yo creo que son bastante peores que los del alcohol. La posibilidad de sobredosis letal también es algo más sólido, o sea, hay más probabilidades de morir de sobredosis por cocaína que por alcohol, y el potencial adictivo de la cocaína, sobre todo por el hecho de consumirse por una vía que hace que los efectos aparezcan antes, pues es muchísimo mayor que la del alcohol, eso ni comparación. Snifar cocaína tiene una posibilidad de adicción muchísimo, muchísimo mayor que la de beber alcohol. Sin embargo, a su vez, el alcohol aumenta las posibilidades de tener cáncer en cualquier parte del aparato digestivo. El síndrome de abstinencia es mucho más peligroso, también puede producir o empeorar enfermedades como la cirrosis, etcétera. Así que, desde luego, también tiene sus cosillas que hay que considerar.
Y luego está el tema de los accidentes, por supuesto. Tanto en un mundo en el que la cocaína sea legal como ilegal, el potencial del alcohol para producir accidentes es muchísimo mayor. O sea, pensemos, por ejemplo, en los accidentes de tráfico. Eso no significa que una persona puestísima de cocaína no sea un peligro al volante. Ojo, puede ser también peligroso porque puede llevar a una conducción más agresiva y a ser menos consciente de los riesgos y peligros, pero ni comparación con el alcohol. Una persona bajo los efectos del alcohol tiene muchísimo más peligro al volante que una persona bajo los efectos de la cocaína. Y lo mismo para accidentes laborables y demás. En ese aspecto el alcohol yo diría que es bastante más peligroso. Así que en general yo creo que nos queda un balance, que no hay una diferencia tan grande como la gente suele pensar. Y es un tema también interesante por eso, porque a veces se menosprecian mucho los peligros del alcohol, ¿no? Y bueno, aparte de esa comparación, que yo creo que es un tema interesante y que da también para bastante debate, el siguiente tema que saca el mensaje es que nadie quiere pagar el costo de los adictos. Yo creo que aquí hay una presuposición que, bueno, ya lo que decía, o sea, mi mensaje no iba para defender la legalización, pero si lo hubiera sido, pues tampoco sería el caso. O sea, yo la verdad sí estoy dispuesto a pagar el costo de los adictos. O sea que lo mejor sería evitar la adicción por evitar el daño antes que suceda, ¿no? Pero que una vez se produce una adicción, pues sí, en ese caso la verdad es que sí estoy dispuesto a pagar ese coste. Y joder, a ver, es que es difícil hablar de esto sin que parezca que se está intentando dar lecciones de superioridad moral, que no es el caso en absoluto. O sea, no tengo ningún interés en presumir de eso, ni en ponerme medallitas de buena persona, ni nada por el estilo. Pero la verdad es que sí creo que la ayuda mutua y el apoyo mutuo entre distintas personas es una herramienta básica, sobre todo para un animal como el ser humano, que tenemos tan poquísimas posibilidades de sobrevivir en solitario, que en ese sentido somos de los animales más indefensos a la hora de hacer las cosas por nuestra cuenta. Necesitamos el apoyo de los demás para básicamente todo. Entonces, en ese sentido, pues sí, desde luego es un coste que yo estoy dispuesto a asumir, tanto si las drogas son legales como si son ilegales. O sea, entiendo que, a ver, o sea, por mi parte también puedo criticar los impuestos, a qué se dedica el dinero de los impuestos en muchos aspectos, ¿no? Pero precisamente el de apoyar a personas con adicción no es uno de ellos. Y soy consciente de que aquí hay un poco de paradoja, porque los impuestos son eso, impuestos. Entonces, cuando se da una opinión sobre los impuestos, no se está dando solo una opinión de qué quiero hacer yo con mi dinero, sino qué quiero yo que se haga con el dinero de los demás, que entiendo que hay un poco de problema ahí, pero desde luego a mí me parece totalmente necesario, y yo por mi parte estoy encantado de que parte de mi trabajo vaya para ayudar a personas que lo necesitan. Vamos, de hecho, también he hecho trabajo voluntario directamente en ese aspecto. O sea, yo durante unos cuantos años he sido voluntario en distintos centros de días para atender a personas con problemáticas derivadas del consumo de drogas. Así que ya te digo, en ese aspecto, desde luego, me parece equivocada la presuposición de ese mensaje de que yo no estoy dispuesto a pagar el costo de mantener adictos, porque al contrario, creo que es algo bastante positivo para hacer, y que yo desde luego puedo hacer encantado, vamos. Y por cierto, para la gente menos proclive, digamos, a la ayuda desinteresada, pues también tengo buenas noticias. Las buenas noticias son precisamente que esa inversión en garantizar cuidados a las personas adictas también tiene consecuencias positivas, y no es tirar el dinero a un pozo sin fondo, porque las personas con una adicción, cuando se les ofrece ayuda, pueden recuperarse. Y cuando se recuperan pueden volver a trabajar, y también pueden volver a cotizar ellas, y a su vez generar más dinero que se use para ayudar a más gente, y así sucesivamente. No estamos hablando de tirar el dinero a un pozo sin fondo que no se recupera, si a alguien le preocupa eso.
Y por último, el mensaje termina con el precio de la legalización son los adictos parias, y en eso sí que estoy totalmente en desacuerdo. O sea, incluso si la legalización fuese a aumentar el número de personas adictas, sufrirían menos exclusión social. En eso sí que no hay ni comparación. La gente adicta a las drogas ilegales sufre una exclusión muchísimo más fuerte que la gente adicta a las drogas legales.